El fuero político surge como una protección institucional para el desempeño de un cargo público, pero con el paso del tiempo, esta protección ha cambiado completamente a tal grado de corromperse y verse identificada por la sociedad como una garantía de impunidad. A raíz de los casos de corrupción que han existido en el país y en el Estado, su validez se debe debatir al entrar en un estado de duda en cuanto a su eficacia. La doctrina jurídica clásica admite el fuero como aquella prerrogativa de senadores, diputados, presidente de la República, gobernadores, presidentes municipales, así como otros servidores públicos contemplados en la Constitución General y en la local, que los exime de ser detenidos o encarcelados sin previa autorización del órgano legislativo, ya sea federal o local. El diccionario de la Real Academia Española anuncia que la palabra fuero tiene un significado de jurisdicción o poder. Sin embargo, en término parlamentario se considera como competencia jurisdiccional especial que corresponde a ciertas personas por razón de su cargo. En la actualidad, el fuero constitucional deja de proteger solo al Poder Legislativo, sino que también a diversos cargos del Poder Judicial y del Poder Ejecutivo. A nivel federal y estatal, desde el presidente, gobernadores hasta regidores, pasando por los secretarios de estados, es decir, la cúpula del poder público. Es precisamente en el concepto que menciona la palabra privilegio cuando se actualiza la discriminación y las palabras igualdad y diferencia. Es decir, el fuero, si bien alegaba a un contexto histórico para la protección política de los servidores públicos, actualmente se ha convertido en una figura jurídica que violenta el principio básico de la igualdad ante la ley y alienta la impunidad y la corrupción. Mientras duren en su cargo, el fuero los dispensa para ser privados de su libertad sin previa autorización del Congreso del Estado, misma que se otorga por medio del llamado juicio de procedencia, que se encuentra estipulado actualmente en el artículo 176 de nuestra Constitución local. Privilegio que no distingue si son acusados por delitos relacionados con el desempeño de su cargo o delitos del fuero común, es decir, el mismo procedimiento es necesario para denuncias por tráfico de influencias que para denuncias por delincuencia organizada. Para poder juzgarlos es requisito de procedibilidad que se elimine primero la protección política. El sustento para la creación del fuero resultaba ser porque existen cargos públicos tan importantes que no pueden ser interrumpidos por falsas acusaciones que deriven en procesos judiciales que inhabiliten o distraigan a sus titulares de sus funciones. El fuero o la inmunidad se conciben también como un privilegio conferido a expresos servidores públicos para mantener el supuesto equilibrio entre los poderes del Estado y los regímenes democráticos y salvaguardarlos de eventuales acusaciones sin fundamento. En este sentido, la doctrina dice que el fuero protege al cargo y no a la persona, pero no debemos olvidar que para el caso de cargos de elección popular existen los suplentes y para cargos públicos como pueden ser los titulares de alguna secretaría existen los subdirectores y para el caso del Poder Judicial los secretarios de acuerdos que en ausencia del juez pueden suplir sus funciones. De ahí que este sustento carezca de validez. El fuero pasó de ser una garantía de libertad de expresión a ser un camino libre al abuso del poder y principio de la corrupción, sin consecuencias penales. Mantener el fuero no abandona en nada en aumentar la confianza ciudadana en las instituciones de justicia. Noblemente, deberíamos de confiar en la frase que dice: el que nada debe, nada teme. Pero desgraciadamente en el sistema político mexicano y de nuestro estado, la realidad resulta ser: el que fuero tiene, nada teme. Los que gozan de este privilegio aducen que tienen fuero porque tienen un cargo público. No obstante, la realidad es que muchos delincuentes buscan obtener un cargo público para tener fuero y que los ciudadanos poco podemos hacer para defendernos frente a ellos. La clase política está acostumbrada a asumir los denominados costos políticos a través de los escándalos mediáticos, pero nunca las consecuencias penales por los delitos que comete. La perspectiva
No es alentadora si tomamos en cuenta la infiltración del crimen organizado en el gobierno y el acceso a la reelección que muchos tendrán a partir de una siguiente elección. Resulta verdad, hay que proteger los cargos, pero no a las personas que los ocupan. Mas cuando son utilizados para cometer delitos o actos de corrupción, y para ello necesitamos eliminar el fuero, compañeras y compañeros diputados. En nuestro sistema legal no puede ni debe haber dos tipos de ciudadanos. Unos, los que pueden establecer un proceso penal, y otros, los que para poder proceder penalmente en contra, se debe de pasar por un filtro para actuar en consecuencia. La demanda juzga de la gente para eliminar el fuero tiene sustento si existe inmunidad, que se ha convertido en sinónimo de impunidad. La corrupción seguirá porque los delitos que no se castigan se repiten, por lo que pasó de ser una protección al cargo de un privilegio de unos cuantos que lo usan para cometer o protegerse de ser juzgados por la comisión de delitos. Compañeras y compañeros diputados, por ello que los integrantes de esta coalición Cuarta Transformación, integrada por Morena y el Partido del Trabajo, estamos convencidos que debemos trazar la necesidad de modificar nuestro marco normativo constitucional para eliminar el fuero a efecto de garantizar el acceso a la justicia, la igualdad jurídica, la transparencia y la rendición de cuentas. Estamos modificando el artículo 71, 81, 177 y estamos derogando el artículo 176. La iniciativa que hoy estoy presentando a nombre de mis compañeros y compañeras diputados tiene como propósito incluir la figura del gobernador del estado de Durango, incluir también que se podrá proceder penalmente por traición a la patria, actos de corrupción, delitos electorales y delitos graves, como lo propuso en su iniciativa nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador. El Congreso del Estado deberá declarar proceder la acción penal separando el cargo al servidor público inculpado en tanto esté sujeto a proceso penal. Vamos de la mano con nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador, donde en su iniciativa propuso que se quite el fuero a la figura del presidente de la República. Pongamos fin a la corrupción e impunidad que impera en nuestro querido estado de Durango. Nunca más un García Luna, nunca más la corrupción, nunca más la impunidad y nunca más los privilegios a estos servidores públicos. Por su atención, muchas gracias.